Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a Silvotecnia, muchísimas gracias a Ángel Arango por invitarme a hablarles un poquito sobre proyectos e innovación. Mi nombre es John Freddy Escobar. Yo soy ingeniero forestal y llevo 20 años trabajando temas de tecnología e innovación en diferentes empresas, proyectos, convocatorias, etcétera. Entonces, hoy trataré de acercarles desde los proyectos a la innovación y mirar cómo la innovación los puede apalancar. Voy a hacer un brevísimo repaso sobre temas de innovación, luego pasamos sobre temas de proyectos, luego pasamos al tema de la innovación. Lo de proyectos, pues asumo que ya lo saben, pero nunca sobra y profundizamos un poquito en el tema de la innovación. Empecemos por los proyectos. Entonces, el tema de proyectos, eso es una cosa muy estudiada, diferentes metodologías, marco lógico, PMI, etcétera, etcétera, pero siempre llegan a lo mismo. Son acciones que van para un fin. O sea, es un conjunto de acciones que logran un fin. Y eso le empieza a dar características a los proyectos distintos a otros procesos. Y siempre nacen como respuesta a una oportunidad o una necesidad o un problema. Entonces tenemos dos elementos, tienen un ciclo y tienen un génesis. Hay perspectivas desde los proyectos, desde el punto de vista económico, científico y financiero, tecnológico, social, etcétera, etcétera. Pero básicamente tienen unos elementos que son comunes. Uno, se ubica a alcanzar un bien u objetivo. O sea, quiere algo. Tiene temporalidad y eso implica inicia y finaliza. Existe un objetivo claro, alcanzable en un plazo limitado. Ese punto es fundamental. ¿Qué quiero? En cuanto lo quiero y cómo lo quiero. Generalmente se busca que sea diferenciado, diferente. Sin embargo, en ocasiones pues tenemos proyectos que son redundantes, pero se diferencian son por las zonas. Debe ser planificado y es una sucesión lógica de acciones en el cual intervienen personas y especialistas con funciones y roles, con recursos diferentes para desenvolver las diferentes actividades. Se formula un proyecto desde muchas perspectivas. Uno, incrementar la productividad, mejorar la calidad de productos y servicios, innovar, lo puse en el centro, porque la innovación es uno de los grandes motores de la transformación y de los proyectos. Ahora lo hablamos. Rediseñar la organización e investigar. Primera pregunta al aire, piénsela, ahora lo miramos. ¿Cuál es la diferencia entre innovar y mejora continua? Que son dos cosas distintas. Los proyectos tienen por lo general dos perspectivas, desde el punto de vista privado y desde el punto de vista público. Desde el punto de vista privado y público, en los dos se invierten recursos. Sin embargo, los beneficios son distintos. En el privado se busca el incremento de la rentabilidad, o sea, generar utilidades, y en el público generar bienestar. Y los recursos en el privado se analizan desde el riesgo, mientras que desde el público es desde el gasto. Yo he trabajado en el sector público mucho tiempo, te entregan 1.000 millones, gástelos. A veces no con la mejor eficiencia. Mientras que en el privado te llegan 1.000 millones, ojalá gastes menos, pero tienes que generar mayor rentabilidad. O sea, el indicador es cómo tu recurso funciona mejor. Y miren ustedes todos los días en sus cuentas. Tengo un ahorrito, ¿lo meto a CDT o lo dejo en la cuenta de ahorros? Depende de cuánto o cuándo lo vaya a necesitar. Ahí hay un sentido de intuición, sentido de riesgo y ver qué posibilidades hay. Elementos de un proyecto, todos los conocemos, objetivos, actividades, recursos, estructura, etcétera. Y responde siempre a qué voy a hacer, con qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cuál es el costo. Unos elementos básicos para ayudar a responder a esas preguntas son la claridad del problema, necesidad u oportunidad. Y ahí en ese punto es el tema del diagnóstico.
Un proyecto resultado de un buen diagnóstico va a ser un buen proyecto. Un proyecto resultado de un mal diagnóstico va a ser un desastre. Entonces, en los procesos de planificación, por lo general, el tema del diagnóstico, ese momento, son claves. Luego, identificación de las posibles entidades de apoyo y de los instrumentos que ofrecen esas entidades. En el tema innovación, que es un tema plagado de riesgos, el Estado, el gobierno, define mecanismos de apoyo y no importa el tamaño de la empresa. Existen empresas grandes con recursos muy significativos que aún piden recursos al Estado para apalancar, por ejemplo, formación especializada. Nunca falta la presencia de Bancolombia pidiendo recursos al SENA para apalancar formación especializada. Ahora estamos en un proyecto de prospectiva con Sura, haciendo un modelo de prospectiva tecnológica para el grupo completo y salió la oportunidad el otro año de pasantías postdoctorales. Vamos a aplicar porque es una consultoría de 500 millones, pero si le apalancamos 200 millones con postdoctores, con pasantías postdoctorales ayuda mucho. Entonces, la entidad siempre va a buscar mitigar ese riesgo a través de los recursos que ofrezca el Estado. También tengo que ver la capacidad que tenga la empresa para recibir ese apoyo. En ocasiones también empresas han recibido el apoyo y a veces se lo han gastado o no han sabido manejarles, les genera eso un problema. Preparan la solicitud, la presentan y le hacen seguimiento. El mismo ciclo del proyecto dentro de la organización, pero también en cualquier, digamos, estamento. La articulación, entonces, es planificar, organizar, controlar o dirigir para lograr ese objetivo que hemos definido. ¿Qué son cada una de esas? Planificar, pues básicamente es ese proceso que inicia desde el diagnóstico hasta saber cómo voy a plantear soluciones. Luego organizo las estructuras para ejecutarlo, controlo y pilas con esto que mientras más avanza el proyecto, menos maniobra tengo de planificar, más de controlar, pero si hago cualquier cambio es más costoso y dirigir. El proceso de planificar y gestionar tiene 4 fases. La primera es identificación o concepción. En ese punto es de dónde surge ese proyecto. Segundo es diseño, elaboración. Tercero es implementación, ejecución. Y cuarto es evaluación. En este punto, estas 4 fases son las fases que soportan estructuralmente el proyecto. Y estas fases parten de, si tengo un buen diseño, tendré una buena identificación, tendré un buen diseño, una buena implementación y una buena evaluación. Si todo es no, o sea, es negativo, una mala identificación genera un mal diseño, una mala implementación y una mala evaluación. Vamos a rápidamente, la identificación es las variables asociadas a ese proyecto que pueden ser modificados con el mismo, esa necesidad o ese problema que voy a solucionar, cómo lo voy a hacer y lo que fundamente todas las decisiones. Cuidado con esto, cuidado con los proyectos idea, porque son los peores proyectos. ¿Cómo así? Se me ocurrió hacer algo, invierto una cantidad de recursos, pero si los proyectos no salen de una necesidad o un reto, en ocasiones se nos puede convertir en un problema. Uno de los temas en innovación, dado que salen tantas ideas, es identificar retos muy bien estructurados para que ahí sí las ideas, producto de ese reto, estén orientadas y sean, digamos, den soporte y ayuden a que se solucione una problemática real. El segundo es el diseño. Ustedes están hablando estos días de proyectos, entonces pues paso rápidamente. Es donde yo estructuro las fases de cada uno, quién entra, cómo entra, qué organización lo soporta. Utilizo los formatos que tengo en la institución, si es público, entonces el MGA, etcétera, etcétera.
La implementación, que es donde tenemos los coordinadores de proyecto y lo que están mostrando, haciendo seguimiento, cómo van, cuáles son las lecciones aprendidas, si se ajustó o no a la planificación original. Y la evaluación, pues básicamente, cómo nos fue. Listo. En proyectos, entonces, ustedes saben mucho. Uno de los temas fundamentales cuando ya desde el entorno externo evalúo el proyecto, pues básicamente analizo la pertinencia, la viabilidad, la sostenibilidad, la eficacia y la eficiencia. Y estas 5 variables son las variables que siempre se integran en los formatos de evaluación de proyectos como mínimo desde el sector ciencia, tecnología y desde lo público. Acabamos de ver proyectos, un repaso súper rápido, es lo que están viendo todo el día, pero ¿qué cree usted que es innovación? Uf, pasamos de otra cosa. Estábamos hablando de proyectos y dijimos que uno de los componentes por los cuales hago proyectos es porque quiero innovar. Ahora la pregunta es, ¿qué cree usted que es innovar? Y la segunda pregunta es, ¿qué cree usted que es innovar en un proyecto? Entonces, voy a repasarles rápidamente qué es innovación, el proceso de innovación y claridad sobre el ejercicio. Palabras comunes en el proceso de innovación, invento, investigación, diferente. Piensen de una, tengan palabras y les cuento, 50% de la definición está ahí. Faltan. ¿Cuáles faltan? O sea, tengo todas estas, ¿cuáles creen que faltan? 2 minutos para que piensen. ¿Qué faltó ahí? Poco comunes asociadas a la innovación. Ventas, rentabilidad, crecimiento, aceptación, liderazgo, consumo, introducción, eficiencia, difusión, ahorro, compras. Son palabras que no son tan comunes, pero son necesarias. La innovación, por lo tanto, tiene esa condición. Debe ser rentable. Todo proyecto debe ser rentable, pero la innovación debe ser más rentable. Ahorita les explico. La innovación fue un término que acuñó un señor Schumpeter, 40 y algo, que dijo, hay empresas iguales, 2 empresas exactamente iguales, pero esta le va mejor que esta y tiene recurso humano similar, dinero similar, pero porque a esta le va tan bien. Y él dijo, es que en ellas hay algo que se llama destrucción creativa e integración de tecnología. Y la integración de tecnología, de tecnologías que suplantaban tecnologías antiguas, hacía que el proceso fuera más eficiente y que cambiáramos los factores de producción, tierra, capital, trabajo y conocimiento a muy intensivo en conocimiento. Básicamente, un emprendedor innovador es una persona con mucha energía, pero no es un inventor, que es lo más paradójico. Puede ser un inventor, pero no necesariamente es un inventor. Estas lámparas de neón, por ejemplo, se inventaron y luego de 75 años se comercializaron y generaron grandes ganancias. La innovación se concreta. La innovación es una expresión del emprendimiento que se basa en alta tecnología. ¿Quién es el innovador en estos dos? Yo sé que ustedes lo conocen, algunos tienen celulares de esta tipología que se llaman iPhone. Este señor, los voy a dejar que piensen un poquito y no les voy a decir quién, pero el que está de pie murió, el otro todavía sigue vivo, pero el que está de pie fue el gran innovador. Dejémoslos pensar. Miren estos dos. Ford fue un emprendedor que integró tecnología y concretó innovación, la cadena de suministro. Porsche fue un inventor. Porsche diseñó, estructuró, fue su hijo el innovador. Y pues después de la Segunda Guerra Mundial y la reactivación de la economía con el Volkswagen en Alemania. Entonces la innovación se define como la introducción lanzado al mercado de un nuevo significativamente
mejorado producto, proceso, estructura, servicio y que mejora la competitividad de la organización. Entonces, miren que ya sabemos que la innovación tiene proceso, producto, mercado y estructura organizacional. Por lo tanto, un proyecto que tenga un nuevo desarrollo de mercado puede concretarse como proyecto innovador de mercado, un nuevo producto como un nuevo desarrollo de producto, servicio o proceso o estructura organizacional. Muchos hablan de la innovación como tirarse el negocio al otro. En este punto me faltó una foto. Yo pondría un celular al lado, porque básicamente, no sé, a ustedes les tocó, a mí me tocó la camarita de 32 exposiciones, ahora luego la cámara digital y ahora el celular que tiene infinidad de exposiciones con cámaras súper potentes, mejores que muchas cámaras anteriores. Blockbuster, Netflix y a Netflix, a Amazon Prime, Disney, etcétera, etcétera. O sea, básicamente nuevos modelos que reemplazan el modelo anterior. Y ese modelo anterior, al ser reemplazado, pues sale del mercado. Y tristemente, para muchas empresas que creyeron que nunca saldrían del mercado, salieron. Casos que no se consideran innovación. Cese de un producto, comercialización, una sustitución o ampliación de equipos, cambios que se derivan solamente de variaciones de precios, productos personalizados, les voy a mostrar en gráficas, pero entonces miren que ya vamos definiendo qué es innovación y mejora continua. Hay una ruptura entre las dos. Se llama riesgo. En la mejora continua, yo sé que con ese cambio algo va a mejorar. Con la innovación, yo sé que con ese cambio algo puede o no mejorar. Se llama riesgo. Y por eso el Estado invierte en ese riesgo. Estos son ejemplos de lo que no es. Eso no implica que el diseño, por ejemplo, de la prótesis no sea innovadora, pero que sea personalizado para alguien esa prótesis ya innovadora no es una innovación como tal. O el diseño de farándula. Cada empresa define qué es y qué no es innovador. Por ejemplo, Argos dijo, no solo tiene que ser novedoso, sino que me tiene que significar un porcentaje mayor al 5% en un cambio que yo introduzca en un área que yo introduzca. No es en todas las ventas de Argos, pero por ejemplo yo tengo un subcomponente o un centro de costos y si una integración de algo novedoso significa más del 5%, se puede calificar como innovación y se premia. Pensemos, ¿es innovador? No. ¿Es innovador? Es innovador. ¿Es innovador? Ustedes van pensando y respondiendo mentalmente. Recuerde, nuevo, social o tecnológicamente, aceptado, es apropiado, eso concreta la innovación. Entonces, una de las cosas es que la innovación no se declara, se concreta. El tema innovación ha sido un comodín. Ahora, por ejemplo, todo ese ecosistema, y ustedes que trabajan en el área bio, en lo natural, no todo ese ecosistema, pero aquí ya el ecosistema el ecosistema del software, el ecosistema emprendimiento, el ecosistema innovación, el ecosistema de las llaves del carro, pues, o sea, ya todo le ponen ecosistema. Innovación era la palabra antes de moda y a todo se le ponía innovación, peluquería, innovación. Pero recordemos, innovación tiene que tener novedad técnico-científica y ser aceptado. Como les conté, la lámpara de neón fue nuevo, pero solo fue aceptado, solo fue integrado al mercado 75 años después. Ahora, el proceso es más rápido, porque la tecnología avanza, ya el ciclo tecnológico cambió. Pero
hay que tener en cuenta esos ciclos y esa aceptación. A veces lanzamos productos que no son exitosos, salen del mercado, no concretan la innovación. Casos de innovación. Argos tiene un modelo de innovación donde articula su modelo a la estrategia a través de procesos, define 3 ejes de trabajo y sobre esos 3 ejes desarrolla su gestión. Corona también tiene una estructura y una propuesta de sistema de innovación. Y 2 minutos hablaré del caso Nutresa. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con Nova Venta. Nos pidieron a UPB que les montáramos una propuesta de laboratorio de innovación para Nova Venta. Y lo hicimos a través de un bootcamp, es como un tipo de concurso donde estudiantes y profesores formulan la propuesta y concretan su proceso de innovación a través de esa propuesta de laboratorio. Ventajas de innovar, que salen nuevos productos, nuevos servicios, nuevos mercados, procesos óptimos, mejoras organizacionales y consecuencias de no innovar. Desaparece la empresa, bajan los márgenes, amenaza de sustitutos, mercados restringidos, dependencia tecnológica. Aquí hay una nota y es, muchas empresas no innovan y sobreviven, pero quien innova tiene mejores condiciones para sobrevivir y mejores rangos de utilidades. En el caso de Nutresa, permanentemente están buscando éxitos innovadores que se convierta en la cultura y se integra en todos los proyectos. Todo proyecto que se desarrolla en Grupo Nutresa tiene que tener un componente de innovación. ¿Por qué? A veces parece como colgado, no. Es porque se convierte en cultura y eso hace más competitiva la organización. En Corona también se integra y se han cerrado brechas y se ha generado crecimiento. Por lo tanto, un proyecto innovador es un proyecto que integra beneficios a la organización en diferentes ámbitos, pero siempre genera mayor crecimiento, que son ventas y recursos para la organización. Muchísimas gracias, eso era lo que les quería contar. Como les dije, soy John Freddy Escobar, coordino el programa de gestión del emprendimiento y la innovación y la maestría en gestión estratégica del conocimiento en UPB. Y ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias a Ángela. Sé que en la cabeza les quedan dudas, observaciones, y espero en algún momento compartir presencialmente con ustedes. Feliz resto de día.